Marta, tu historia comienza hace mucho tiempo realmente. Tú eras una adolescente cuando, bueno, tengo que mencionar, hija de perteneciente a una familia de 9 hermanos con recursos económicos muy limitados. Y por ser la mayor, te toca a ti irte a los Estados Unidos de mojada, digamos, Así es. siendo una adolescente. Cuéntanos un poquito de esa historia. Muy bien, como decía usted, yo era una niña, yo estudié en la escuela primaria y secundaria. Antes de eso yo fui interna en un convento donde nos enseñaron la obediencia y el respeto hacia los demás. Pero llegó un momento de que me gradué de tercero básico y mis padres dijeron que yo no podría estudiar más porque no habría dinero ni para el alimento, en toda la familia no habría. Entonces mi madre decide que yo me fuera a Estados Unidos a trabajar porque ella conocía a unos señores que llevaban personas a Estados Unidos. Llegó la oportunidad para que me fuera. Entonces ella decide vender un pedazo de terreno que tenía y el dinero se le entregó al coyote y así me fui. Recuerdo esa noche, llegamos en la ciudad de Huehuetenango y nos fueron a dejar con esos señores. Solo éramos 2 niñas en ese momento, con otras personas, pero todos eran hombres. Nos fuimos, nos advirtieron que teníamos que obedecer todas las indicaciones del coyote. Cuando llegamos a Tapachula, en México, había otro grupo de personas y allí habían otras 2 mujeres. Una joven más grande que yo y una más que tenía un hijo. En Tapachula nos advirtieron que nosotras no teníamos que mirar o escaparnos del grupo, teníamos que permanecer junto al grupo y obedecer todas las indicaciones del coyote. Nos dieron todas las indicaciones que teníamos que hacer, así nos fuimos. Estuvimos en otros lugares donde entonces cambiaron de guía, ya eran otros señores que llegaron, ya no eran las mismas personas que iban con nosotros. Cuando llegamos en ese lugar, el señor, uno de esos señores llegó, llevaba una bolsa con unas tortillas y él los tiró, los aventó y dijo que era la comida, que las niñas, que dijo, ustedes las mujeres abren esa bolsa, saquen abren esa bolsa, saquen las tortillas y es para todos. Y lo hicimos y todos comimos las tortillas. Pero era un señor que regañaba mucho y nadie decía nada. Y yo tenía mucho miedo. Así nos fuimos, llegando en otro lugar. Una noche entró el Señor. Y yo solo vi que él llegó con la otra muchacha, con la otra jovencita. Le dijo, no hagas ruido, silencio y sal conmigo. Y se levantó ella y salió. Entonces ella no regresó. Yo tenía mucho miedo porque saber dónde se había ido ella. Y nos fuimos. Llegamos en un lugar que se llamaba Altar, Sonora de México. Allí nos detuvimos, todos en una galera muy grande, en una galera, todos en un solo cuarto, hombres y mujeres. Entonces, ella se unió a nosotros de nuevo y le pregunté a ella que dónde había estado y ella no me contestó, solo me vio, contestó. Y el Señor dijo,
Ustedes ya saben lo que les puede pasar. Aquí los hombres, si alguien quiere a estas mujeres, pueden tenerlas. Y así nos fuimos, llegamos en parte de Estados Unidos. Nos quedamos varios días entre las naranjas. Había mucho frío. Yo recuerdo que cuando salí de mi casa, mi mamá no me pudo comprar ropa, solo un par de tenis tenía, llevaba un pantalón y un suéter, era todo lo que yo llevaba. Cuando esa noche el hombre llegó y me dijo que me fuera con él, y me alejó del grupo y me violó. Después de eso sentí tanto rencor, tanta soledad, tanto coraje, y me pregunté, ¿por qué mi madre no me cuida? ¿Por qué me tenía que mandar con esa gente? Había otra niña menor que yo. También le pasó lo mismo. Y la otra mujer que tenía a su hijo, ella llevaba a su hijo, ella se enojaba con ellos. Y cuando nos fuimos no se la llevaron. Se quedó. Yo no entiendo hasta ahora por qué se quedó ella. Tal vez la abandonaron o simplemente ella se quiso quedar, pero a ella no se la llevaron, porque ellos así nos habían dicho que si nosotras gritábamos, hacíamos ruido, nos iban a abandonar ahí. Y yo personalmente, yo tenía mucho miedo, yo tenía que hacer lo que ellos nos decían, porque yo no sabía ni dónde estaba. Miraba cerros, árboles, matas de naranjas. Yo no sabía por dónde venía, por dónde estaba mi casa. Así llegó un tiempo, días después nos fueron a recoger en una van y nos llevaron a Florida. Llegamos en una casa, pero nos vinieron a recoger otras personas diferentes. Cuando llegamos en esa casa, nos dejaron ahí. Y llegaron personas por los demás que iban, por los hombres. Pero las 3 jóvenes permenas seguíamos con ellos. Cuando el coyote dijo que yo le debía una cantidad de dinero, que era lo que yo le debía y que era lo que yo iba a hacer para pagarles, yo le dije que no sé, porque el señor que nos trajo de la casa ya no estaba. Y quería trabajar para pagarle, porque yo venía a trabajar, pero yo me sentía acabada, sucia, con vergüenza. Lo único que quería era morir. Cuando el Señor dijo que habían unos señores que están buscando mujeres, esposos, y que ellos podrían pagar el dinero y me podrían comprar. Esa tarde llegaron y nos miraron. No sé qué pasó y se fueron. Pasaron días y seguíamos ahí. Cuando uno se acercó
y dijo que pagaba el dinero y con él me mandaron. Fuiste vendida Sí. a este señor en Estados Unidos y estando con él también sufriste de mucho abuso, eras como su esclava y él así te lo decía. Él siempre me decía, porque por las noches yo no quería ir a dormir. Yo me quedaba en la sala, no quería ir a dormir con él. Y él me venía, me jalaba y me llevaba al cuarto. Y él siempre me decía, yo te compré, tú eres mi mujer y tú haces lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo digo. Te compré. Te amenazaba también con que tú no eras nadie porque no tenías documentos y tú eras de su propiedad. Y después de un tiempo quedaste embarazada. Así es. Después de un año yo estaba embarazada de mi primer hijo. Nació con síndrome de Down. Entonces, para mí todo era oscuro. ¿Cómo iba a cuidar a mi hijo? Era lo que más me preocupaba y me olvidé de mí misma. Pero dentro de mí había tanta vergüenza, tanto odio, que por mi culpa nació mi hijo, que Dios me castigó. Era lo que yo pensé y que yo no tenía derecho de decir y de hacer algo por mí. Llega un punto en donde quedas esperando a tu segundo hijo y tuviste una tercera hija también. Así es. Te sentías en un abismo, como tú nos estabas diciendo, buscas ayuda con una persona que sin saber la historia realmente, solo atendiendo a lo que tú le decías del odio, de no querer vivir, de querer quitarte la vida, te recomienda que te cases con este señor. Así es, hablé con ella y ella me dijo, cásate por la iglesia, Dios es grande, Él te va a bendecir, Él bendice tu matrimonio y tu problema se acaba. Y ella fue a la casa muchas veces y al final el Señor, el padre de mis hijos accedió y nos casamos por la iglesia. Pero entonces el problema se volvió peor, porque cuando íbamos a la iglesia hablaban de muchas cosas y cada vez yo sentía tanto odio por mí, tanto rencor y tanta vergüenza y tanta culpabilidad. Y yo decía que yo soy muy pecadora porque yo no puedo amar a este Señor, que Dios me castiga, que yo soy mala porque yo no puedo sentir amor por este Señor. Yo sentía odio, coraje, repugnación por el Señor. Después de un tiempo entonces hablas con otra persona, una doctora, a quien sí le cuentas tu historia. Y ella se da cuenta que lo que tú viviste fue trata de personas y que tú viviste por una serie de abusos, violaciones y situaciones muy difíciles que te tenían en ese hoyo oscuro en donde tú no querías ya vivir ni por ti ni por tus hijos, ni siquiera. Así es, caí en depresión, ataque de pánico, empecé a engordarme y no bañarme, llegué a 160 libras. Y ya no me bañaba, no me peinaba. También a mis hijos, ya no los cuidaba, ya no sentía ganas de vivir. Entonces le cuento a ella todo mi dolor y ella me dice, tú puedes salir de esto, yo te voy a ayudar. Pero ella en ese momento no me dijo que si yo era víctima de trata de personas, solo ella me dijo que me iba a ayudar. Y que me dejara que ella me ayudara. Y así ella empezó a ayudarme. Me visitaba, me hablaba. Lo primero que me dijo era que me bañara, que cuidara a mis hijos y que empezara a salir en el día con ella, que ella me recogía, me llevaba al parque. Y así sentí que empecé a despertarme. Y fue ahí a través de esta compañía con ella, de ir a grupos de apoyo también, los que ahora tú diriges,
te das cuenta que tenías derechos, que podías separarte de esta persona, de quien finalmente te separas, logras empezar una vida sola con tus hijos. Muy difícil al principio porque él no te pasaba un centavo tampoco, estabas en otro país. Sí, porque a pesar de que llevaba años, yo no había aprendido el inglés. Seguía mucho en la ignorancia, timidez, miedo a la gente, miedo a salir. Pero en ese momento empecé a sentir deseos de ser alguien, de ser diferente, de encontrarme conmigo misma a través del círculo de apoyo que ella daba. Entonces me veía en la pobreza nuevamente con mis hijos sola, aunque el Señor estaba allí, pero nunca estaba con nosotros, o sea, Él también nunca estaba ahí. Seguí yendo al círculo de apoyo. Cuando llega un día le digo a ella que yo quiero separarme de él, pero yo sé que no está bien porque yo estoy casada por la iglesia. Una vez se casa una mujer y un hombre por la iglesia, no hay nadie que lo pueda separar. Y ella me dijo, ve a hablar con este sacerdote y él te va a escuchar. Y yo fui a hablar con el sacerdote, con un sacerdote que era amigo ya de nosotros, y yo le conté a él todo lo que yo estaba viviendo. Y él me dijo, tú tienes derecho de ser feliz y hacer feliz a tus hijos, y puedes hacer lo que tú quieres para ti, y que el matrimonio por la iglesia no dice que una mujer y un hombre tienen que sufrir, porque tú puedes ser una gran mujer, una gran madre para tus hijos. Y yo sentí que él me dio el alivio, y así comencé entonces a dar otro cambio en mi vida. Y llegó el momento que le digo al Señor que yo me quiero separar de Él, que yo me quiero ir con mis hijos. Pero entonces Él me pega, me golpea, me tira en el piso, me pegó todo lo que Él quería. Y recuerdo que mi hijo ya iba creciendo y él ya podía hablar, y le dijo, no pegues a mi mamá, yo voy a llamar a la policía. Mi segundo hijo, porque mi primer hijo no habla, nunca habló. Y él le dice a mi hijo, llama a la policía, voy a ver dónde se van a ir ustedes, los voy a abandonar y tu mamá no tiene dinero para darte de comer. Y yo sentí un dolor que él lastimó a mi hijo, y le dije, ¿sabes qué? Por favor, agarra tus cosas y te vas. Si no, yo llamo a la policía ahorita y te llevan a la cárcel. Y yo no sé por qué no llamé a la policía. Y él agarró sus cosas y se fue. Y así se fue. Y nunca más regresó. Pero cuando entonces en ese momento caí en la pobreza, yo no tenía comida. ¿Y qué iba a hacer con mis 3 hijos? Con un niño especial y con otros 2 más pequeños. Y pensé mucho cuando no tenía dinero, regresar con él, pero dije, volver al infierno otra vez, solo por la comida, no lo voy a hacer. Entonces busqué un trabajo, pero era muy difícil porque nadie podía cuidar a mi hijo, el niño especial y los más pequeños. Luego dije, trabajando y sufriendo con ellos. Luego entonces a través de eso empecé a aprender el inglés, pero todos los días no era fácil, era difícil. Pero cuando yo iba aprendiendo el inglés, pensé que si yo creía trabajo para mí, buscara un trabajo para mí, trabajar de mi propia cuenta, podría manejar mi tiempo, porque yo ya entonces empecé a manejar, aprendí a manejar. Entonces empecé a trabajar en la limpieza, limpiando casas ajenas. Y yo sentí que tenía un gran trabajo porque podía manejar mi tiempo con mis hijos. Trabajaba en la mañana, luego iba a mi clase de inglés, ya cuando ellos regresaban, porque ellos se fueron a un programa
Por la condición de mi hijo me ayudaron a encontrar un programa y se fueron a una guardería para niños que no era del gobierno. Entonces yo aprovechaba cuando ellos no estaban, empecé a aprender inglés y tener trabajo. Y a partir de entonces tu vida cambia. En ese momento sentí que como que todo me caía del cielo. Miraba que toda la gente me ayudaba. Ya me empezaban a ayudar en todas partes. Hasta la persona que me dijo que me casara por la iglesia, ella también se acercó y me preguntó qué había pasado. Yo le conté a ella y toda la gente me ayudaba, como que se me abrió un camino. Empecé a aprender inglés y me piden de voluntaria una vez. Me pidieron que fuera a traducir una señora en la corte y yo dije que sí, pero yo ni sabía a qué me estaba metiendo. Yo recuerdo esa vez que traducí que mis hijos siempre se ríen de mí. Porque ahora, como ellos ya están grandes, los dos últimos, cuando ese caso se trató de violación también y de caso de trata de persona. Y entonces le digo al juez, ¿verdad? Que pensé que cuando uno se refiere a los coyotes, uno le decía cayóricos, porque así se dice a los coyotes, pero los animales, no a los traficantes de personas. Y el juez me dice, ¿de qué estás hablando? Y le digo, del cayórico. Y todos se rieron de mí en la sala de audiencia. Y yo dije, tal vez algo dije mal. Y ya no dije nada. Tengo que seguir avanzando en tu historia, Marta. Después de esto, es que gracias a que tú hablas 3 idiomas mayas, además del inglés y el español, ahora eres traductora en corte de personas que como tú sufrieron todo eso y llegan a un juzgado o que sufren de violencia intrafamiliar y que no conocen el inglés y que solo lo que tienen es su idioma maya y tú les ayudas a traducir al inglés para que se dé un proceso justo en Estados Unidos. Además de esto, como decía, tú te has enfocado también a dirigir otros grupos. Te quiero preguntar, Marta, ¿qué lecciones has sacado tú de esta historia tan dura que nos has contado? Ahora te vemos, y si la ven en la fotografía, con esa sonrisa, feliz de la vida, carcajeándose, contando chistes, viajando. Ahorita se fue a Antigua a hacerse un spa y no sé qué más me estaba contando. Sí, sí. ¿A quién descubriste después de todo este proceso? A mí misma. Descubrí tanta fuerza que tenía por dentro, que no hay nada, ni un obstáculo, ni un sufrimiento que fuera más grande que yo. Me descubrí a mí misma, me di cuenta y le cuento a las mujeres que asisten a mi clase de que si ellas quieren dar un cambio en su vida, quieren ser felices, ellas tienen el poder de hacerlo. Porque yo tengo ese poder de hacerlo, de decidir el estilo de vida que quiero vivir ahora. Tu frase es: el poder está dentro de ti. Eso es lo que tú descubriste. Sí, así es. Cada ser humano tiene un poder inmenso, grande, que solamente creer en ese poder, en creer en sí misma, amarse, respetarse a sí misma, puede salir adelante, no importa lo que te haya tocado vivir, el tipo de abuso que te hayan hecho o que hayas tenido que enfrentar, puedes vencerlas todas y tener mucho éxito, seguir hacia adelante, y eso no te hace mirar atrás. La primera frase que tú nos compartes, o de los puntos importantes que tú compartes con nosotros, es dirigido a las mujeres, que es el punto más sensible y por quienes tú ahora trabajas, concientizándolas, empoderándolas,
recordándoles que son esa fuente de poder, como tú dices. Usted como mujer merece respeto y tiene derechos, es su primer punto. Así es, como mujer merecemos respeto e igualdad a los demás. Y también tenemos el derecho de ser felices y el derecho de decidir por nuestras vidas, y nadie más tiene derecho de decidir qué debemos de ser, cómo debemos de ser. No se deje intimidar y denuncie cualquier tipo de abuso en su contra. No es su culpa, no se avergüence. Así es. Muchas veces por los abusos que viven las mujeres sienten vergüenza, sienten que tienen la culpa por lo que les hacen, por lo que les han hecho, se intimidan, se encierran en un mundo donde ellas viven infelices, pero no debe de ser así. Deben de sentirse que nosotras no somos responsables por los actos de otras personas. Si ha sufrido algún tipo de abuso o situación difícil, busque ayuda para superarlo. Así es, porque a veces pensamos que cuando hemos sufrido mucho, no vemos la salida y que pensamos que nadie nos puede ayudar en esto, pero no es así. Hay gente dispuesta a ayudarnos también en esta situación donde hay mucho sufrimiento. Usted tiene el poder de darle un cambio a su vida, ser feliz y aprender a vivir sin miedos. Así es, el miedo es el obstáculo más grande. El miedo da el poder al abusador, pero si uno vence el miedo, nada más nos puede hacer daño. Debemos apoyarnos entre todas, sin discriminación, y juntas crear un sistema de vida que nos ofrezca prosperidad y paz. Invito a todas las mujeres que estamos acá, que nos unamos, que trabajemos juntas, crear un sistema de vida para las que están sufriendo. Invito a las que no han sufrido ningún tipo de abuso, porque son ellas las fuerzas que pueden ayudar, las que en ese momento se encuentran sin esa esperanza. Las invito que trabajen en sus áreas donde viven, que inviten a sus amigas. Cuando yo me refiero a denunciar los abusos, no es precisamente que tienes que ir al juzgado a denunciar todos los días, sino es ayudar a las demás que se den cuenta los tipos de abusos que hay, que reconozcan los signos de abusos que hay, para ellas saber si están viviendo esos abusos o sus hijos están siendo abusados también. Cuando me entrevisté yo y conocí a Marta, lo hicimos por teléfono, así fue como tuvimos la entrevista, y le pregunté si ella encontraba sentido también en lo que le había pasado y que qué pensaba ella de por qué le había pasado todo lo que le había pasado. Y ella me decía que eso le ayudó a ella a descubrirse y de hoy ser un motor de cambio también para otras personas. Así que gracias por compartir con nosotros parte de tu historia, Marta.